Atenció porque se incorpora ara a la tertulia l'advocat Ignacio Peláez. Señor Peláez, muy buenos días, bon dia, benvingut a la tertulia. Buenos días, gracias. Bé, el senyor Peláez és el lletrat que ha aconseguit que processen el jutge Garzón per haver autoritzat de forma presumptament il·legal la gravació en presó de les converses entre alguns dels imputats en la trama Gürtel i els seus advocats. En concret, és el que li va passar a ella, el senyor Peláez, amb els seus clients, Pablo Crespo i José Luis Uribarri, imputats en eixa trama. Però, a més, ha fet que el Tribunal Suprem investiga ara si el jutge Garzón es va quedar amb la investigació de la trama Gürtel de forma il·legal i si, a més, atenció, va amagar proves que exculparien, per exemple, el president Camps del ja famós assumpte dels tratges. Señor Peláez, ¿qué puede pasar con el caso a partir de ahora? Pues hombre, yo lo que espero es que se descubra que todo esto ha sido, pues ha habido una serie de irregularidades, que se puede acordar la nulidad, no de todo, pero sí de parte del procedimiento, y que salga a relucir la realidad o la verdad, porque yo creo que ha sido más un procedimiento político y por una persecución política que realmente por una intención de esclarecer la realidad o de averiguar si ha habido una corrupción o no corrupción, que yo no lo dudo, que puede haber, por supuesto, algún tipo de operaciones de algunas personas que se han enriquecido de forma ilegal. Pero hombre, yo creo que el trasfondo del tema, más que buscar la verdad o más que hacer justicia o intentar que la gente que se ha enriquecido legalmente pues cumpla ante la justicia, tiene, yo creo que otros fines más perversos que solamente esos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que va a pasar no lo sé, pero lo que a mí se me está achacando, que yo lo que quiero dejar muy claro es que lo que se dijo por parte de la Fiscalía, a pesar de que yo he sido fiscal y tengo muchísimo respeto a la Fiscalía, pero cuando yo puse la querella al señor Garzón, se me achacaba o se me dijo por la Fiscalía, cuando se opuso a esa querella, que luego se admitió a trámite, de que yo todo esto lo hacía al servicio de la corrupción Gürtel para poder conseguir la nulidad del procedimiento, ¿no? Y yo la querella, y lo he dicho, lo seguiré diciendo hasta el final, la puse a título personal, ni la puse en nombre de mi cliente, por supuesto no la puse en nombre del PP, porque ni soy del PP ni trabajo para el PP, pero yo la puse como ciudadano español, una persona que se han violado mis derechos fundamentales, como es poder trabajar como abogado libremente en este país, en el cual creo que el Estado de Derecho funciona, y también porque se violó mi derecho fundamental, que es el secreto de las comunicaciones. Sí, sí. Y por eso el Supremo investiga si, evidentemente, el juez Garzón vulneró el proceso al esconder ciertas pruebas. Esas pruebas, entre usted y uno de sus clientes, una grabación que, por ejemplo, exculparía al presidente Camps del famoso asunto de los trajes, ¿no? ¿Qué decía exactamente esa conversación? O sea, el tema es, yo no insisto, porque la gente también está achacándome, entre comillas, que yo formo parte del Partido Popular o que defiendo al señor Camps o que soy abogado del señor Camps, que no es cierto. O sea, mi cliente no es del Partido Popular, incluso ni siquiera es de Valencia, aunque ha tenido intereses económicos o comerciales en Valencia. Entonces, lo que sucedió exactamente es que yo, para preparar mi estrategia de defensa y para poder preparar la declaración que iba a tener mi cliente como imputado ante el señor Garzón, yo me desplacé al centro penitenciario de Madrid, donde estaba detenido el señor Crespo y el señor Correa, los dos imputados principales del Gürtel, con sus abogados defensores delante, y en los locutorios de la cárcel, yo preparé mi estrategia de defensa y hablamos de diferentes temas. Y estas conversaciones son las que fueron grabadas por orden del juez Garzón, ¿verdad? Sin saber, porque la causa estaba secreta, sin saber de que se estaba escuchando nuestras conversaciones y se estaban grabando. Entonces yo, dentro de una de las conversaciones que tuve con el señor Pablo Crespo, le pregunté por los trajes famosos del señor Camps. Y el señor Pablo Crespo, que según la imputación que se le hacen en Valencia, el señor Crespo es el que pagaba los trajes, el señor Crespo me dijo literalmente y con toda claridad que eso era mentira, que él nunca había pagado los trajes del señor Camps, que al señor Camps la trama Gürtel o las empresas del señor Correa o el señor Crespo no le habían pagado los trajes y que eso no era cierto. Y me dijo más, digo, bueno, Pablo, ¿y entonces por qué cuando se hace una entrada y registro en vuestras oficinas de Valencia aparecen facturas a nombre del señor Camps? Y me dice, no, son facturas falsas que se hacían para poder desgravar como gasto de la empresa y poder desgravar Hacienda, pero todo eso no es cierto. O sea, es mentira que le pagáramos los trajes al señor Camps. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que esta es la gravedad del tema. El señor Garzón tiene que dejar de conocer del asunto porque ya hay personas aforadas. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se manda una copia, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia se manda otra copia del procedimiento y al Tribunal Supremo se manda otra copia del procedimiento que tenía el señor Garzón. Se levanta el secreto en Madrid y
y cuando se levanta el secreto en Madrid aparece esta conversación de que le estoy hablando. Pero en Valencia se levanta también el secreto y curiosamente no aparece esta conversación. Entonces quiere decir que la Fiscalía ocultó ese dato. Sí, porque aquí se da la circunstancia de que las fiscales que han llevado el tema en la Audiencia Nacional son las mismas que están llevando el tema en Valencia. Entonces ellas habían oído antes esa conversación. Cuando se estaba llevando el tema en la Audiencia Nacional y con el señor Garzón, ellas tenían conocimiento de esa conversación. Por tanto, cuando se manda el tema a Valencia, que son ellas mismas también las que llevan el asunto en Valencia, conocían perfectamente que existía esa conversación claramente exculpatoria para el señor Camps. ¿Y por qué se escondería esa prueba exculpatoria? Porque evidentemente no les interesaba que el señor Camps pudiera ser exculpado. Tenían un interés, en mi opinión, es una opinión personal, que eso lo he puesto yo en mi querella y mi ampliación de querella a las fiscales, de que lo que se pretendía era sacar pruebas esenciales en favor de un imputado, que tenían una intención clara de que ese imputado siguiera siendo imputado, y que lo que se buscaba es una opinión muy personal que creo que es evidente, porque si no, no se puede entender de otra manera. Lo que buscaban es que este señor, el señor Camps, siguiera estando imputado y hacer todo lo posible para quitar las pruebas que le pudieran beneficiar. Pero eso sería gravísimo, utilizar el Estado de Derecho, ¿no? Es gravísimo, pero yo le digo que aquí hay unas connotaciones políticas. Y a mí que se me esté diciendo de que la Fiscalía tiene una serie de objetividad e imparcialidad y que ha habido un comunicado del Consejo Fiscal diciendo que están velando por la legalidad y la imparcialidad, yo es que sinceramente no me lo creo, porque es que no es así. Sí, José Manuel. Usted ha sido fiscal. Sí. Fiscal de la Audiencia Nacional, ¿eh? Sí, estuve incluso destinado en Alicante. Yo no mi destino ha sido Alicante. Para los muchos ciudadanos que nos siguen, a mí me gustaría que usted contara que el Ministerio Fiscal, además de imputar, tiene la obligación de exculpar si en un proceso encuentra algo. Usted dice que en esas conversaciones en las que el señor Pablo Crespo manifiesta que no han pagado los trajes de Camps, las fiscales tienen conocimiento del asunto. Precisamente ahí es donde radica algo tan grave que pone en cuestión un proceso del cual a usted se le está acusando de intentar forzar la invalidez completa, pero realmente lo que aquí de alguna manera estamos un poco dejando entrever es que toda esa prueba importante y exculpatoria es la que tiene mediáticamente al presidente Camps contra las cuerdas. Vamos a ver, aquí lo que yo quiero explicar para que lo entiendan los telespectadores. El fiscal tiene una doble condición, que esto es muy importante que la gente lo sepa, por lo menos en nuestro país. El fiscal siempre aparece como la persona que acusa, como la persona que imputa, como la persona que está llevando a cabo la instrucción en contra del detenido, del imputado, de la persona que ha cometido un delito. Esa es su función principal. Pero el fiscal también tiene una doble condición, que es el que tiene que velar por la legalidad y el que tiene que garantizar que se cumplen los derechos del imputado. Les cueste o no les cueste. Yo he estado destinado a la Audiencia Nacional muchos años y a mí se me partía el alma de tener que velar por los derechos de los imputados como eran los etarras, pero es que no le queda uno más remedio y a lo mejor uno lo que le pide el cuerpo es todo lo contrario, pero uno tiene unos límites, tiene que cumplir una legalidad. Entonces, por tanto, el fiscal tiene una doble condición, tiene que velar por la legalidad. Y es más, cuando un procedimiento judicial está secreto, significa lo siguiente, que solo el juez, los fiscales y los policías saben lo que se está haciendo. Y los abogados no tenemos derecho ni posibilidad de defender los intereses de nuestros clientes porque no se nos da traslado de lo que se está haciendo. Lo que sucede es que pensamos los abogados que tenemos la confianza o la supuesta tranquilidad de que el fiscal, como es el garante de la legalidad, va a ser el fiscal el que va a velar de que se estén cumpliendo durante ese periodo del secreto del procedimiento los derechos y las garantías de los imputados. Entonces, uno cree que lo está haciendo el fiscal y que lo va a hacer. Y de hecho, es lo que ha pasado aquí, es que no se ha cumplido. Pero es que es más, el artículo número 2 de la ley que regula los procedimientos penales lo dice muy claramente. Dice que los que trabajan en los juzgados, jueces y fiscales, tienen que incorporar al procedimiento tanto lo que inculpa como lo que exculpa. Y es una obligación grave. Eso es decir, que quedara claro, la parte que exculpa es la que no está incluida en estos momentos. Y que la defensa del presidente Camps no ha podido utilizar... Se la ha privado, es decir, esas conversaciones durante todo el tiempo que se tramitó el procedimiento en Valencia no se incorporaron en el procedimiento. Es decir, el señor Camps y su abogado no tuvieron acceso a esas conversaciones. El Supremo reabre un caso... con información incompleta que podría haber ido del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Cuando esto llega a Valencia, las fiscales conocían esas conversaciones porque las habían oído.
Es que no solamente las conocían, las habían oído. O sea, esa prueba no está en las manos de Flors. No estaban ni las manos de Flors ni las manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que podía haber dictado un auto quizá más desarrollado, más extenso, y tampoco estaban a disposición del Tribunal Pero Supremo. Es que insisto en la idea, Es que ¿cómo es muy puede ser grave, que unas fiscales que conozcan esa prueba exculpatoria no la aporten? Es que no me cabe en la cabeza, no puedo entenderlo. Yo sigo diciendo que, pues no sé, yo no sé si soy... ¿Mala praxis profesional? Yo soy de pueblo, ¿Mala pero intención? yo soy de pueblo, Si usted pero decía de que era pueblo un somos proceso... muy ingenuos, pero yo creo que la ingenuidad llega un momento que se vamos, Si se usted está- decía que era un entonces, proceso político, claro... es que es evidente. Para Es mí, que hay una mi opinión es irregularidad. Perdona, evidente. tiene que haber un beneficiado. Esa mala praxis, entre comillas, o supuesta mala praxis de la Fiscalía, ¿a quién beneficia? ¿De quién al partido de quién contrario. recibe una orden un fiscal? Pues del superior jerárquico, y en este Bueno, momento aquí el hemos superior visto cómo la jerárquico vicepresidenta- es el partido político que está gobernando. ¿De quién recibe una orden un fiscal? ¿De quién recibe una orden un fiscal? Del superior jerárquico, y el superior jerárquico del superior jerárquico, y sigues subiendo a la pirámide y llegas al gobierno, y es un gobierno Pero un segundo, es que no es la única... Hay una vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que recordaremos cómo mandaba explícitamente a la Fiscalía y que investigara el asunto Pero si de hay los una trajes de irregularidad, campo. además a todo lo que se está diciendo... recurriera, el auto de archivo. Señor Peláez, además hay otra irregularidad que a mí me gustaría que también hoy nos valorara como exfiscal y como letrado, y que además en esta causa, desde luego que usted está explicando que detrás de ello hay un claro trasfondo político. ¿Cómo le llega al señor Garzón este caso? O sea, no se entra en el reparto, sino que él está actuando en un tema, creo que es el de BBVA Privanza, Sí. y a partir de ahí se apropia de este caso porque... parece que intenta ver que hay una conexión con el caso Gürtel, y también hay otro derecho que se ha privado en este juicio, que es el del reparto, ¿no? ¿Cómo se llama eso en derecho? Vamos a ver, todos tienen derecho a un juez que no esté, que esté predeterminado por la ley. Es decir, si pudiéramos elegir al juez que nos interesa, pues sería una maravilla. Porque yo elijo este porque es amigo mío, porque es más duro, porque es más blando. Sé que este tiene más enemistad contra esta persona. Entonces, precisamente lo que dice la ley es que se tiene que hacer de forma aleatoria, para que uno pueda elegir al juez. Entonces, y yo es otra cosa que puse en mi querella y que también espero que se está investigando. Es decir, la excusa que da el señor Garzón, que no es solamente la culpa de él, sino es de la Fiscalía, porque yo lo voy a intentar resumir de lo más posible. El tema Gürtel empieza por unas investigaciones que se llevan en la Fiscalía, no empieza en el juzgado, sino que se pone una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción lo empieza a investigar, que tiene capacidad para investigar delitos, pero llega un momento que lo tiene que judicializar, lo tiene que poner en conocimiento de los tribunales. Entonces llega un momento que las fiscales que están llevando el asunto dicen, bueno, lo tenemos que judicializar. ¿Dónde lo mandamos? Qué casualidad que eligen al señor Garzón. No van al juzgado decano de la Audiencia Nacional para que se lleve a reparto. Hay 6 juzgados de instrucción. Se tenía que haber distribuido por sorteo entre los 6 juzgados de instrucción. No, dicen que lo llevan al juzgado Garzón. ¿Por qué? Dice, porque el señor Garzón ya tiene un procedimiento abierto con el cual hay una conexión, que eso sí que lo dice la ley, pero lo tienes que acreditar, que exista algún vínculo o conexión, el procedimiento que estás llevando con otro que ya está abierto. ¿Cuál es la excusa que dan estas señoras y el señor Garzón? Que es, vamos, para mí es una cosa surrealista, sinceramente, porque es que han tenido la mala suerte de que yo había intervenido en ese procedimiento también, y lo conocía perfectamente. Y viene derivado del procedimiento conocido también mucho en España, del BBVA, que hacía 10 años que se había abierto. 10 años. Entonces, en el BBVA Privanza había un abogado que estaba imputado en ese procedimiento porque un cliente de ese abogado, no el abogado, un cliente de ese abogado tenía una cuenta abierta en el BBVA Privanza. Y resulta que como ese abogado al mismo tiempo había sido abogado del señor Correa, ya está. Como resulta que este abogado había sido abogado de Correa, y como estamos investigando al señor Correa, tenemos aquí la conexión. Sí, pero me parece muy bien. ¿Pero qué tiene que ver el señor Correa y toda la trama de Gürtel con las cuentas de BBVA Privanza y con el BBVA? Nada de nada, pero con esa excusa se lo encasquetan al señor Garzón y él lo asume y se lo queda. Lo que es evidente es que yo también lo puse en mi querella, que el señor Garzón, todo el mundo lo sabe, formó parte del Partido Socialista, que es un partido que fue contrario al Partido Popular y estuvo en las elecciones diciendo unas cosas interesantísimas en contra del Partido Popular, que el señor Garzón escribió varios artículos en contra del presidente Aznar por la guerra de Irak. Y luego el señor Garzón, cuando se le va a suspender en el Consejo General del Poder Judicial, presenta un escrito recusando a varios miembros del Consejo General del Poder Judicial diciendo que se tienen que abstener. Bueno, yo eso lo presenté también en mi querella. Digo, si usted tiene tanta sensibilidad
para pedir la recusación de unos señores del Consejo de Poder Judicial, usted no ha tenido mucha sensibilidad para haberse abstenido de un procedimiento que usted sabía que había miembros del Partido Popular y que usted y yo le pongo en internet las flores que ha soltado usted de estos señores. Si usted es tan sensible y tiene esta serie de exquisiteces, hombre, se tendría usted que haber abstenido, tendría que haber sido usted algo más imparcial. Aparte de que, insisto, no tenía ningún tipo de vínculo el procedimiento de BBVA con el tema Gürtel, ¿no? O sea, eso para empezar. Sí, señor Peláez, esas grabaciones que fueron autorizadas por el juez Garzón, esas grabaciones entre sus clientes y sus abogados, entre su cliente y usted, fueron finalmente anuladas. Si no sirven para acusar, ¿pueden servir como prueba exculpatoria en ese caso? Sí, vamos a ver, yo lo que sí que se puede hacer, que evidentemente eso sí que está admitido en derecho, es una vez que el Tribunal Supremo ha reabierto el asunto aquí en Valencia del señor Camps, lo que puede hacer los abogados del señor Camps es pedir que se traiga aquí a Valencia no las transcripciones de esas conversaciones, sino una copia o el original de la cinta o del soporte donde venga esa conversación. Que esa conversación se reproduzca en el tribunal con el secretario del tribunal, que es el que levanta fe, que es el fedatario público, y con los intervinientes en esa conversación para que ellos digan si es cierto que eso se produjo, si reconocen sus voces y que se convalide, por tanto, el contenido. Y tiene toda la legalidad del mundo. Porque efectivamente esas conversaciones se han declarado como nulas, ilícitas, pero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero por supuesto que se pueden validar si se reproducen con los intervinientes delante, con un federatario público como es el secretario del tribunal, y una vez que se han escuchado, las personas que han intervenido dicen, sí, reconozco mi voz, reconozco el contenido, y se da fe de que eso es cierto. Entonces, por supuesto, tienen pleno valor probatorio para poder exculpar al señor Camps, sin ninguna duda, vamos. Aclarar esa duda. Yo tengo una curiosidad, por así decirlo, un poco malsana, para que no va a ser. Usted que ha sido fiscal y que es abogado y que conoce muy bien la estructura judicial, ¿cómo es posible que en este país los sumarios sean tan públicos? ¿De dónde salen? Que se filtre tanta cosa, ¿no? Que haya tanta filtración. Yo sé, porque soy periodista y sé de dónde pueden salir, pero yo creo que desde su punto de vista, ¿cómo lo explica? ¿Cómo y por qué se filtran, ¿no?, esos sumarios? Pues porque los periodistas son muy hábiles y lo saben hacer muy bien, en primer lugar, que además yo creo que está en su obligación y en su trabajo el poderlo obtener. Y luego, por otro lado, cuando son temas de este tipo, porque las partes contrarias les suele interesar que se filtre, ¿no? Entonces, bien, yo creo que generalmente suele ser o bien por la policía, por los juzgados, o incluso la parte contraria, lo que suele filtrar o darse a los medios de comunicación. La parte contraria también a conocer todas las partes, ¿no? Me refiero a sumarios en secreto. O informes que aparecen en sumarios en secreto y que luego se hacen públicos y están en puerto las redacciones. Pero yo le digo una cosa que a mí me produjo bastante alarma y yo creo que se ha hecho poco, que es es lo que yo vi en la prensa, los medios de comunicación. No recuerdo ahora el nombre, pero fue en el Parlamento Valenciano, en las Cortes Valencianas, cuando estando secreto el procedimiento en Madrid, que al estar secreto no tenemos conocimiento ni siquiera los abogados, el señor del Partido Socialista saca un informe policial que obra en un procedimiento secreto y lo saca en un parlamento diciendo al señor Camps, mire, tengo estas noticias, sabemos de este informe. Bueno, a mí es que eso me parece gravísimo, o sea, que ni siquiera las partes que están personadas en el procedimiento pueden tener acceso y que este señor, estando secreto el procedimiento, tiene a su disposición un informe policial que solo lo puede tener el juez, la policía y la fiscalía, y que él tenga además la desfachatez de coger y decirlo, porque ahí se están cometiendo dos delitos muy graves, que es infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Otra vez yo digo, ¿dónde está la fiscalía? Porque una fiscalía mínimamente seria le llama a este señor y diga, venga usted a explicar de dónde ha sacado este documento y para empezar está usted denunciado. Porque yo creo que está usted cometiendo dos delitos, revelación de secretos e infidelidad de custodia de documentos. Pero no pasa nada, es que estamos en lo que yo creo que hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Para que esto no nos siga. Señor Peláez, lo dejamos aquí. Gracias por habernos, la verdad, sacado luz a muchas dudas que teníamos sobre este caso. Veremos cómo va evolucionando, ¿no? Y realmente que la justicia responda, ¿no?, en todas sus vertientes, ¿no? Yo creo que sí, yo insisto que a pesar de todo lo que estamos diciendo, el sistema judicial funciona y yo sí que creo en la justicia. Es el mensaje que queremos al menos transmitir, pensar que el sistema judicial funciona. Por supuesto que sí, esto no es lo normal, gracias a Dios. Esto no es lo normal. No es lo normal, gracias a Dios. Nos quedamos con ese mensaje final, ¿de acuerdo, señor Peláez? Gracias. Gracias a ustedes.